Soy Mercedes de Alessandro, soy doctora en economía, cofundadora de Economía Feminista y también además formo parte del equipo que trabajó durante 2018 con la campaña y la plataforma online de Activa el Congreso, una plataforma de incidencia mediante la cual la sociedad civil puede hacer llegar, digamos, sus demandas al Congreso. Activar el Congreso surge en el marco del debate por la interrupción voluntaria del embarazo que se desarrolló durante gran parte del año 2018 en la Argentina. La campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito era la séptima vez que presentaba el proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso y digamos que se dieron una serie de factores que confluyendo hicieron que por primera vez ese proyecto pase al recinto, es decir, sea discutido por los diputados, diputadas, senadores y senadoras del país. Fueron muchas las cosas que lograron que este proyecto se debatiera en el Congreso, entre ellas el gran crecimiento que tuvo el movimiento feminista desde el 2015, desde la primera movilización de Ni Una Menos, esta masiva movilización que hizo que un montón de personas a lo largo de toda la Argentina saliera a la calle con el grito de basta de matarnos, en contra de los femicidios, y entendiendo también los femicidios como uno de los extremos de las desigualdades que enfrentamos las mujeres en nuestra vida cotidiana. Es como que esto fue como un nuevo despertar, por decirlo de alguna manera, del feminismo, porque obviamente es un movimiento que tiene muchísimo, digamos que tiene un par de siglos, ¿no? No es nada novedoso en ese sentido, pero sí fue como un momento que despertó, digamos, a muchas personas que se sacudieron y empezaron a manifestarse pública y activamente por un montón de otras cosas que no son solamente en contra de la violencia machista, sino también bueno, por la paridad en la representación política, que luego se consiguió como ley en noviembre de 2017 y que en 2019 se aplicará por primera vez en las elecciones. Y por supuesto, dentro de estas demandas, bueno, que también hay demandas económicas, de igualdad salarial, por una redistribución de los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados, que son uno de los claves para entender la desigualdad. Bueno, una serie de cosas, digamos. Y en el medio de eso, obviamente, los derechos reproductivos ocupan un rol importante y son centrales para la agenda del movimiento de las mujeres. Entonces, en 2018, este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo entra al Congreso de la Nación y lo que pasó, o lo que nos pasó a muchas de las personas que venimos siguiendo este tema con mucho interés y preocupación, yo, como decía, formo parte de una organización que se llama Economía Feminista y que trabaja con la difusión de estos problemas desde una perspectiva científica, con datos, con argumentos, tratando de también evadir estas fake news y los trolls y los bots y toda esta desinformación que suele acudir a las redes sociales, digamos. Bueno, nosotras trabajamos muy activamente con esto y por supuesto estábamos a las expectantes, digamos, de qué iba a suceder. Y una de las primeras cosas que hicimos entonces fue con algunas compañeras, compañeros del grupo de economía feminista, fue decir, bueno, ¿y qué pasa si esto realmente llega al recinto? Es decir, una vez que la campaña presenta por séptima vez este proyecto al Congreso y que se da la luz verde desde el Poder Ejecutivo, que era algo que no venía sucediendo tampoco en los gobiernos anteriores, digamos, nos preguntamos, bueno, ¿qué pasaría si llega al recinto? ¿Cómo votaría la gente? Este fue como el puntapié inicial para empezar un experimento, por decirlo de alguna manera, online, que consistió en algo muy simple. Con Andrés Zednikovsky, que es nuestro cupo masculino en el grupo de economía feminista, armamos una planilla de Excel, una planilla simple, esas que hay en el Drive, en el Google Drive, que se pueden compartir abiertamente y que uno puede trabajar colaborativamente y ver lo que el otro está haciendo incluso. Armamos una planilla donde copiamos, sacamos, scrapeamos de la página del Congreso de la Nación los nombres de todos los diputados y las diputadas. Buscamos el proyecto de ley de la campaña que tenía la firma de alrededor de 70 diputados y diputadas que apoyaban el proyecto, entonces dijimos, bueno, estos obviamente si entra el proyecto van a votar a favor,
A todo esto les quiero decir que diputados y diputadas son 257 personas, ¿no? Nosotros teníamos el voto afirmativo, digamos, de estas 70, no me acuerdo si eran 70 o 71 personas. También teníamos algunos que sabíamos que iban a votar que no, porque rápidamente cuando esto apareció y se dijo, bueno, va a ir al Congreso, hay muchos que se adelantaron y dijeron, ay, no, ¿cómo se va a votar esto? Es un mamarracho o es un no a la vida, bueno, un montón de discusiones que no vienen al caso ahora. Entonces sabíamos algunos que iban a votar que no, porque lo habían dicho, lo habían manifestado públicamente, y sabíamos algunos que iban a votar que sí, porque también lo habían manifestado públicamente. Pero era sábado, real, a la noche, queríamos, bueno, en el caso de Andrés ir a descansar, yo quería ir a tomar algo, y dijimos, bueno, compartamos esta planilla, invitemos a que nuestra audiencia en Twitter, en las redes sociales, se sume y colabore con la información que tenga, pidámosles que nos dé una fuente, porque no que sea una cosa, no, si yo pienso que esta o este va, diputado o diputada va a votar así WhatsApp porque me cae bien o porque lo escuché un día hablar al pasar del tema, sino que le pedíamos que nos dé una fuente, ¿no? Bueno, siendo sábado 12 de la noche, compartimos esa planilla y lo loco fue que al día siguiente, un domingo, al mediodía, cuando fuimos a revisarla, nuestra audiencia en Twitter y en Facebook, que eran los únicos lugares donde la habíamos publicado, había completado casi el 60% de la planilla. Es decir, gente que durante el sábado a la noche, a la madrugada o el domingo a la mañana había estado tan curiosa como nosotros al empezar esto, que decidió sentarse y ponerse a buscar referencias para decir, bueno, esta diputada va a votar a favor y acá está su declaración en donde dijo o afirmó esto, este diputado va a votar en contra y aquí está el lugar y el extracto en donde dijo esta situación. Para nosotros fue muy, wow, increíble, qué bueno que la gente se comprometa y lo haga. Rápidamente empezaron también a decir, bueno, pero sería interesante saber cómo votan las mujeres, cómo votan los varones, cómo votan por edad, cómo votan bueno, por un montón de datos, ¿no? Que no teníamos, pero que en esos días, como la planilla empezó a moverse en redes, encontramos muchos otros grupos o organizaciones civiles que trabajan con estas cosas, por ejemplo, del directorio legislativo, que nos pasaron datos que ellos ya tenían, por ejemplo, tenían ya hasta, bueno, el sexo a veces es fácil poner por el nombre, se llaman María del Carmen, en general es mujer, si se llama Juan Carlos, en general es varón, ¿no? Pero bueno, había que completar 257 y además la edad también, que no es tan evidente por el nombre, digamos. Y había algunas otras organizaciones que tenían estos datos. También había una periodista que había hecho un trabajo de investigación sobre cuál era la religión de estas personas, que para nosotras era importante en el marco de una discusión sobre el aborto legal, seguro y gratuito, ver si la religión afectaba en su intención de voto. Y a poco fuimos construyendo una planilla muy grande con un montón de datos, que algunos de organizaciones, otros de personas que se pusieron a cargarla manualmente. Pasó una semana, teníamos ya casi el 80% de la cámara completa, pues teníamos un escenario, digamos, pero había muchos votos indecisos que obviamente cambiarían ese escenario que nosotros teníamos de prototipado, digamos, de la elección. Y lo que pasaba era que muchas de esas personas nunca se habían manifestado sobre el tema, otras personas directamente lo esquivaban, no querían decir qué pensaban, tenían miedo a represalias, a que los medios le dijeran algo, porque se empezó a volver un debate polémico. Entonces también nos costaba también cómo le preguntamos, cómo llegamos hasta ahí. Y ahí es donde la misma audiencia de esta planilla empieza a decir, bueno, necesitamos sus cuentas de Twitter, sus cuentas de Facebook, sus teléfonos, etcétera. En la página del Congreso está el teléfono del despacho, es parte de información pública, digamos, eso lo conseguimos. Y mucha gente también nos empezó a pasar las cuentas de Twitter y de Facebook. Y bueno, otras organizaciones también contribuyeron con esto. De repente teníamos una planilla en la cual teníamos también la información de su Twitter, de su cuenta personal, con lo cual podíamos ir y preguntarle si queríamos, pero era todavía muy manual. Ahí es cuando, digamos que de esta experiencia y de ver todo el revuelo que se armaba en redes en torno
a cómo podía ser esa votación, a qué es lo qué es lo que estábamos esperando, cómo se veía, quiénes eran las personas que estaban indecisas, quiénes estaban a favor del proyecto, quiénes en contra, cómo se podía interpelar a los indecisos, etcétera, es que con otro grupo, ya no con economía feminista, empezamos a pensar en armar una plataforma en la cual pudiéramos contactarnos directamente con estas personas, dado que teníamos los datos para hacerlo, ¿no? Y así surge Activa el Congreso. Activa el Congreso, entonces, es una plataforma web que pueden ingresar poniendo activalcongreso.org. Y en esa plataforma lo que nosotros hicimos fue buscar la foto de cada uno de cada diputado y cada diputada. Luego también lo hicimos con senadores y senadoras. Y abajo de la foto poner el Twitter, el Facebook y su teléfono. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando nosotras, vos, yo, cualquiera que tenía ganas, quería ir y preguntar, quería primero ver qué votaba un diputado de su provincia o un diputado que le caía bien, podía ir y fijarse si estaba en rojo votaba en contra, si estaba en verde votaba a favor, si estaba en gris es que se abstenía y si estaba amarillo es que estaba indeciso todavía. Y en función de esto podía, como nosotros obviamente estábamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, si estaba verde y votaba a favor, felicitarlo y agradecerle por este apoyo que nos daba a ampliar derechos reproductivos, sexuales y reproductivos. Si estaba en contra, podíamos pedirle que reflexionara y pensara sobre su voto de nuevo, y además le dábamos la posibilidad de tener tweets prearmados o mensajes prearmados de Facebook también, o incluso algunas líneas por si querían llamar por teléfono, contándole las estadísticas de los abortos clandestinos, que el aborto clandestino además obviamente es mucho más complicado para las personas más pobres. Bueno, la cantidad de muertes por embarazos, por abortos clandestinos que se podrían evitar, los embarazos que obviamente los embarazos no deseados, sobre todo en las chicas más jóvenes, que bueno, que las tasas de embarazo adolescente en Argentina son muy altas, son de las más altas de Latinoamérica. Bueno, le damos herramientas, digamos, para que no sea una cosa de ir a bombardear a una persona que está en contra, sino tratar de cambiar su posición. Y también a los indecisos e indecisas, ¿no? Ir con información para que tomen constancia y vean que hay un problema de salud pública, que hay un problema de derechos y que bueno, que le tratamos de dar información, digamos, para que voten a favor. La plataforma explotó, todo, digamos, se usó muy, muy masivamente. Tuvo poco tiempo online, digamos, porque la verdad que la fuimos construyendo sobre la marcha, como les contaba. Esto de la decisión de empezar a discutir el aborto legal, seguro y gratuito fue en marzo. Nosotros lanzamos la planilla de Contando Porotos con Economía Feminista en marzo, y Activa el Congreso llegó bastante después, cuando ya estaba desarrollada un poco esta planilla, y además digo, yo soy economista, no lo hice, pero la gente que trabajó en la parte de programación del equipo Activa del Congreso tuvo que programar y armar una base de datos muy grande para que podamos manejarla, a esta plataforma Activa del Congreso. Obviamente también tuvimos que crearnos unas cuentas en redes sociales, generar una comunidad, que se enteren de que esta herramienta estaba disponible. Y lo cierto es que fue muy exitosa. Y ahí es donde me interesa también charlar un poco por qué yo pienso o por qué pensamos en general que fue exitosa, porque tiene que ver con lo que yo entiendo que es importante cuando pensamos en plataformas de incidencia. En principio fue porque el tema era un tema que realmente sacudía a la opinión pública, donde había muchísimo interés en seguir el debate y en saber qué era lo que iba a pasar. Y además también porque no hay muchos mecanismos para charlar, intercambiar con nuestros representantes. Y esto permitía que directamente uno pudiera hablarle, ¿no? Hay gente que nos escribió contándonos que por primera vez en su vida había hablado con un diputado, que lo había llamado por teléfono y había hablado con él por teléfono. Otros incluso que le escribieron un mensaje en Twitter y que le contestaron y que entonces también se sintieron que les estaban escuchando, ¿no? Y uno dice que raro, esto debería ocurrir más seguido. ¿Para qué están las personas en el Congreso también si no es para escuchar a la sociedad civil y sus demandas? Bueno, entonces esto digamos que por un lado nos acercó, ¿no? Un poco a esto, después que también era muy simple, era una plataforma muy fácil de usar, como les digo, había
una cara y uno apretaba un clic y podía hablar. Tenía ya un mensaje preconfigurado que era, como decía, con muy buena onda. Y esto también hizo que sea más fácil de usar porque uno no tenía que entrar a un lugar con un montón de información, navegar, etcétera. Y además también nosotros lo que hacíamos desde digamos, el backstage de esta plataforma era fijarnos los temas que estaban ese día en agenda, porque como eso duró mucho tiempo y había personas que iban de repente al Congreso y estaban los debates, las exposiciones de un montón de especialistas en torno a estos temas, de repente había alguien que había manifestado que ahora, bueno, después de escuchar a Diana Mafia o a Rubinstein, ahora pienso que quizás podría, bueno, a esa persona lo poníamos en la portada, cosa que cuando un usuaria entrara a la plataforma Actividad del Congreso lo viera y le pudiera hablar rápidamente, y entonces esa persona obviamente ese día recibía muchos más mensajes. Imagínense que había muchos también diputados y diputadas que tenían pocos seguidores en sus redes sociales, tenían 300 seguidores en redes sociales y de repente un día recibían más de 1000 mensajes. Imagínense que eso obviamente llama la atención, y si bien hay muchos que no manejan ellos y ellas directamente sus redes sociales, la persona que está a cargo de las redes sociales le va y le dice, ojo, hoy te llegaron 1000 mensajes hablándote de esto, ¿no? Entonces, una parte del éxito de la plataforma fue el tema extendido, la simpleza en la plataforma en sí mismo, en el manejo de la plataforma. Otro que también generamos alianzas, que estuvimos discutiendo con otros grupos, viendo cómo podíamos implementar esto de decir, bueno, hoy vamos entre todos a hablarle a tal diputado, hoy tratemos de evitar hablarle a tal otro u otra porque se manifestó un poco conflictuado. No queríamos tampoco que la gente aprovechara para hacer scratches o cosas más violentas. Estamos muy en contra de ese tipo de metodologías. Por el contrario, queremos que haya una discusión racional, seria y con la profundidad que se merecen estos temas que son tan importantes para la vida de muchísimas personas. Bueno, también obviamente estábamos muy pendientes nosotros y nosotras, quienes estábamos detrás de la plataforma Actividad del Congreso, para ver cuáles eran las discusiones que se estaban dando y cuáles eran las necesidades que tenían nuestros compañeros que estaban también en el Congreso. Y además también pensamos que este tipo de herramientas nos devuelven un poco, democratizan, digamos, el acceso al poder, porque si bien es cierto que la campaña nacional por el aborto legal, así como varios grupos y organizaciones civiles estaban haciendo lobby, como se les suele decir, en el Congreso, o sea, es decir, estaban yendo a las oficinas de diputados y diputadas, hablando, llevándoles y acercándoles información, etcétera. Lo cierto es que a veces ese lobby queda restringido a pequeños grupos que tienen acceso a hacer eso, ya sea por sus trayectorias implícitas, o bien porque, bueno, porque tienen algún amigo o porque tienen alguna, bueno, digamos que se entiende lo que quiero decir. No todo el mundo puede acceder a sentarse a tomar un café con el o la diputada que está por votar. Y entonces para nosotros también era importante darle a la sociedad civil, a toda esa masa de gente que se moría de ganas de participar en esta discusión y quería realmente interpelar a las personas que las representaban para que pudiera hacerlo. Y yo creo que en ese sentido Actividad al Congreso generó un puente muy interesante que me parece que deberíamos empezar a explorar con más fuerza como un mecanismo para poder interactuar entre la sociedad civil, las personas interesadas en determinados temas y el Congreso, no solamente en este caso del aborto legal, seguro y gratuito, que esperemos que en la próxima ronda sea ley, sino también en otros temas que hacen a las experiencias cotidianas. En la Argentina, durante el 2018 se discutieron muchas cuestiones que podríamos haber utilizado una actividad del Congreso también para presionar y para hacer llegar nuestro punto de vista, porque hay veces que esos congresos son, bueno, no tanto en diputados y diputadas, en el caso de senadores y senadoras se notó un poco más que hay veces que los representantes están un poco diferenciados o separados de la sociedad civil.
hay veces que tienen lecturas un poco anacrónicas. Bueno, no me quiero poner a discutir acá mis puntos de vista acerca de sus lecturas políticas, pero bueno, lo cierto es que creemos que es una herramienta que aporta a un desarrollo, a que digamos, es un uso de la tecnología que contribuye a democratizar el poder, democratizar el acceso al conocimiento y obviamente construir una democracia más participativa, que es algo que entiendo que gran parte de quienes estamos discutiendo esto queremos y queremos incentivar y mover, digamos, transformar un poco y sobre todo transformar estas cosas que a veces aparecen como apáticas, como apatía, como esto de, bueno, ¿qué voy a hacer si nadie me escucha? O si son todos corruptos, o si son todos no sé qué. Bueno, creo que las plataformas de incidencia política nos devuelven de alguna manera una esperanza, una fantasía de que podamos hacer llegar nuestra voz al Congreso.